Todo proyecto de investigación parte de una hipótesis de trabajo. Ahora mismo el proyecto Subsilience, la pregunta principal es conocer cuáles fueron las causas de extinción de los neandertales y cuál nos permitió a nosotros como especie humana ser la especie exitosa que hoy únicamente vive en todo el planeta. Porque hasta hace no muchos miles de años había hasta 7 especies humanas viviendo en el planeta. Entonces decimos, bueno, vamos a estudiar su dieta, porque la dieta es base en la subsistencia de cualquier especie. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues las evidencias que tenemos en los yacimientos arqueológicos son restos de animales que formaban parte de su dieta. Aparecen en todos los yacimientos arqueológicos, es el elemento biológico mejor conservado y más abundante. Entonces centramos un área de estudio. Sabemos que los humanos modernos entran desde Próximo Oriente muy rápidamente en todo el continente colonizándolo y hacen replegar a los grupos de neandertales a las zonas del sur de Europa. Entonces dijimos, vamos a estudiar estos yacimientos en los que sabemos que había grupos de neandertales y analicemos su dieta. Desde el punto de vista de la arqueozoología, es decir, identificar qué tipo de animales estaban cazando, qué edades, qué sexos, cómo de lejos estaban yendo a cazar, en qué momento del año. También analizamos cómo era el clima. Y para analizar el clima y el medio ambiente lo que hacemos son análisis de isótopos estables en esos mismos huesos y dientes de animales. Para tener la relación del medio ambiente y el clima en el que vivieron esos últimos grupos de neandertales, los animales son la fuente más directa, porque los análisis de isótopos estables te dan información de la dieta, la posición en la cadena trófica de esos animales y te está diciendo pues, si había más bosque o más pradera y te está indicando también si hacía más frío o más calor. Esta aproximación no se había llevado nunca a cabo, tanto en este marco espacial ni en este marco temporal. Es una metodología nueva que yo aprendí en la Universidad de Cambridge durante mis estancias postdoctorales. Es algo que se ha aplicado a contextos más recientes de la historia y de la prehistoria, pero nunca se había aplicado a momentos tan antiguos, sobre todo en momentos claves de la evolución humana, en momentos de transición como es el reemplazo de los neandertales por los primeros Homo sapiens. Lo que hice durante unos años fue poner a punto esta metodología, porque no sabíamos si podía funcionar, porque se basa en medir el colágeno que queda albergado en esos dientes y estamos hablando que analizamos materiales de 50.000 años, 40.000 años y no siempre se conserva. Por unos años, con colaboración con diferentes expertos de universidades nacionales, pero fundamentalmente internacionales, pusimos en marcha este protocolo. Y funcionaba. La idea se fue haciendo más compleja, entonces yo preparé este proyecto para llevarlo a Europa. Estos proyectos europeos están financiados por el European Research Council. Después de varios intentos, recuerdo que estaba ya otra vez seleccionada para ir a la entrevista en Bruselas y teníamos ya el artículo enviado a Scientific Reports en Nature. Y yo decía, necesito tener la portada de la editorial de la revista para ponerlo en la presentación de Bruselas, porque ellos lo que querían era que el estudio piloto hubiese funcionado, porque no querían dar 2 millones de euros para algo que pudiese nunca llegarse a ejecutar. Fui a la entrevista y dije, bueno, he sido varias veces seleccionada, acabamos de publicar en Nature Scientific Reports nuestro estudio piloto en el que se muestran los resultados, en el que los análisis de isótopos funcionan y en el que nos dan estas conclusiones, pero more research is needed, that's why I'm here. Es un proyecto de 5 años y aunque parece mucho tiempo, el tiempo pasa muy rápido. Si quieres obtener resultados, requiere mucho trabajo y un buen equipo también, ¿eh? No lo puedes hacer sola. Esto es un trabajo de grupo y lo que hay que hacer es rodearse de los mejores investigadores y en grupo proponer nuevos avances.